Recuerda que el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Yo en el día de la lectura titulada Saulo y Pedro en Hechos capítulo 9. Señor, maravilloso eres, no hay otro como tú. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad. Señor, te adoramos y reconocemos, Padre, Señor, que si no fuera por ti, ¿dónde estaríamos? Padre, que tu gracia nos ha restaurado, nos ha renovado, nos ha permitido, Señor, esta oportunidad de escuchar tu palabra en este momento. Háblanos a través de ella, mi Cristo, para la edificación de nuestras vidas y de aquellos que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, los apodos, ¿verdad? Son algo que son muy importantes para algunas personas, pero en realidad, sobre todo, en realidad que sí son importantes, ¿verdad? Porque demuestran una relación y tienen una función dentro de esa relación. Así que anote por ahí, le voy a dar una tareita a ver si pueden identificar cuáles son los que pueden parear con los correctos. Vamos a ver. Así que tenemos, anota estos cuatro: José, número dos; Simón Niger, número tres; Santiago y número cuatro, Simeón. De esos cuatro que le acabo de mencionar, vamos a ver cuál es el nombre. Así que le voy a dar cuatro y usted los puede buscar. Cefas, Juan 1:42. ¿Con cuál de esos cuatro se conecta el Cefas? B. Niger, Hechos 13 versículo uno. Lo puede alinear. Bernabé, Hechos 4 versículo 36. Y el menor, Marcos 15 versículo 40. Puede mirarlos y alinearlos así mismo. Los apodos son como espejos que reflejan la manera en que otros ven su vida. En la lectura de hoy se encuentra un hombre llamado José, pero es posible que no lo reconozcas por ese hombre, por ese nombre. ¿Por qué? Porque su vida se caracterizó por un espíritu consolador, por lo cual en vez de ser conocido como José, fue conocido como Bernabé, hijo de consolación. Y por muy buenas razones, como dice el capítulo 9 versículos 26 y 27, el capítulo 11 de Hechos, versículo 15, también el capítulo 15 del 37 al 39. ¿Y qué es lo que caracteriza, hermanos, la vida suya y la vida mía? Si nos fueran a dar un apodo, ¿qué apodo sería el mejor para nuestras vidas? ¿Sería un apodo que tiene un significado positivo o significado negativo? ¿Sería, vamos a decir, hijo de esperanza, hijo de fe, o sería hijo de queja, hijo de crítica, hijo de egoísmo, ¿verdad? ¿Sería hijo de compasión? Así que bondad es un lenguaje que los sordos pueden oír y los ciegos asimismo pueden ver. Podemos ver entonces aquí mismo, hermanos, en el capítulo número 9, que Saulo, que luego más tarde llamado Pablo, era muy celoso por las creencias de los judíos y comenzó una campaña de persecución contra cualquiera que creyera en Cristo. Y en este momento, hermanos, no se le llamaban cristianos, no se le llamaban en realidad creyentes, sino que la gente cristiana, los que conocían a Cristo, los que le seguían, eran conocidos, escucha esta frase bien importante, los del camino. Así que en otras palabras, podríamos decir que sí, no, yo soy cristiano, sí, yo soy del camino. Los del camino, queriendo decir, cuando Jesucristo dice, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Al ser del camino, soy de Jesús. Entonces, cuando es importante eso, si lo llega a ver en la palabra para que ya sepa lo que significa. Entonces, am, ¿por qué los judíos en Jerusalén querían perseguir a los cristianos? Cualquiera que creyera en Cristo, ¿verdad? En los lugares tan distantes como Damasco, pues había algunas razones posibles. Número uno era para apresar a los cristianos que huyeron. Número dos, contener y prevenir lo que era la difusión del cristianismo a otras ciudades importantes. Número tres, evitar que los cristianos siguieran suscitándoles problemas a Roma. Número cuatro, promover la carrera de Saulo y fortalecer su reputación como un verdadero fariseo celoso de lo que era la ley. Y número cinco, unificar las facciones del judaísmo, dándoles un enemigo común. Cuando Pablo entonces viajó a Damasco,
persiguiendo a los cristianos, el Cristo resucitado, hermanos, se encontró con él, tuvo un encuentro con él y lo puso cara a cara con la verdad del Evangelio. Este es el capítulo 9 versículos 2 al 5. Que algunas veces, hermano, Dios irrumpe en una vida de formas espectaculares y otras veces la conversión es una experiencia tranquila. Hay que tener cuidado, hermanos, con personas que insisten que uno debe tener un tipo de experiencia particular en la convención, en la conversión. Que tiene que ser así, tiene que ser algo tan maravilloso, tan espectacular, tan sensacional. Y hay a veces que son pensamientos sensacionalistas. Hermanos, y Cristo puede obrar en el silencio y puede obrar también a través de un evento sobrenatural. Así que podemos ver acá también que Damasco era una ciudad comercial clave y se hallaba a unos 280 kilómetros al norte de Jerusalén. Varias rutas comerciales unían Damasco con otras ciudades a través del mundo romano. Tal vez Saulo pensó, ¿verdad?, que al cercar a los cristianos en Damasco se evitaría su dispersión en otras regiones. Pablo se refiere a su experiencia como el inicio de su vida nueva en Cristo en el capítulo 9 del 3 al 5. Puede ver por ahí en Primera de Corintios 9:1 o 15:8 y Gálatas 1 del 15 al 16. En el centro de esta experiencia maravillosa estaba Jesús. Pablo no vio una visión, vio al mismo Cristo resucitado, como dice el capítulo 9 versículo 17. Pablo reconoció a Jesús como Señor y reconoció su propio pecado, rindió su vida a Él y decidió obedecerle. La verdadera conversión es el resultado, hermanos, de un encuentro personal con Jesús que guía a una vida nueva, a tener una relación profunda y verdadera con Él. Pablo pensó que perseguía herejes, pero a quien perseguía era el mismo Jesús. Todo aquel que persiga a los creyentes hoy día es también culpable, hermanos, no de seguirles a los creyentes, sino de seguir a Jesús, como dice así mismo en Mateo 25, 40 y 45, porque los creyentes forman el cuerpo de Cristo en la tierra. El capítulo 9 del 13 y 14, no, el Señor, eso es imposible. Él nunca podría llegar a ser cristiano. ¿Has escuchado esa frase anteriormente? Esta era la esencia de la respuesta de Ananías cuando Dios le habló de la conversión de Saulo. Después de todo, Saulo perseguía a creyentes hasta darles muerte. A pesar de esta reacción comprensible, Ananías obedeció a Dios y ministró a Saulo. Tenemos que entender, hermano, que no podemos limitar a Dios ni los planes que Él tenga. El cristianismo no solo incluye grandes bendiciones, sino también incluye grandes sufrimientos. Pablo sufriría, hermanos, así mismo por la fe. Dios nos llama a una entrega, no a una vida cómoda, donde no va a haber sufrimiento. Promete estar con nosotros en medio del sufrimiento y las dificultades, y no necesariamente, hermanos, librarnos de ellos por el plan que Él tiene, que no lo podemos a veces entender. Ananías buscó a Saulo, tal como le dijo, y lo saludó como hermano Saulo. Ananías, humanamente hablando, hermanos, temía ese encuentro. Después de todo, Pablo iba a Damasco para perseguir a los creyentes y llevarlos encadenados así mismo a Jerusalén. ¿Qué le pudo haber pasado de una misma manera así a Ananías? Entonces, en obediencia al Espíritu Santo, lo saludó fraternalmente. Y hay que entender, hermanos, que no siempre es fácil mostrar amor a otros, sobre todo si los tenemos, si le tememos o dudamos, ¿verdad?, de sus motivos. A pesar de que no hay una mención de que Saulo recibiera la plenitud del Espíritu de una manera especial, el cambio en su vida y logros siguientes indican un fuerte testimonio, hermanos, de la presencia y el poder del Espíritu Santo en su vida, ya que hubo una transformación, hubo un cambio total, radical, hermanos, de perseguidor de los del camino, perseguidor de los creyentes, ahora convertirse en un creyente el mismo. Mire eso. Las personas que él perseguía para llevar aún hasta la muerte, él se convertía en una de estas personas ahora mismo. Mire qué cambio drástico y radical. Así que de inmediato, el capítulo 9:20, después de recibir la vista y pasar un tiempo con los creyentes en Damasco, Pablo fue a la sinagoga para contar a los judíos las nuevas relacionadas con Jesús. Los argumentos de Saulo en el capítulo 9, 21 y 22 tenían poder porque era un notable erudito, pero lo más convincente fue el cambio de la vida. Así que, hermanos, la gente sabía que hablaba verdad porque veía la evidencia del cambio ocurrido en su vida. Así que hablaba la verdad
su testimonio de su vida estaba alineado con lo que le estaba diciendo. Capítulo 9 23, de acuerdo a Gálatas 1 17 y 18, Pablo dejó Damasco y se dirigió a Arabia, región desértica al sur de Damasco, donde vivió durante 3 años. Y no está muy claro si estos 3 años transcurrieron en los versículos 22 y 23 o del 25 al 26, pero algunos comentaristas dicen que pasado muchos días podría significar un periodo prolongado. Sugieren quizás que cuando Pablo regresó a Damasco, el gobernador súbdito del rey Aretas ordenó su arresto en 2 Corintios capítulo 11:32, quizás procurando mantener la paz con los judíos influyentes en aquel momento. La otra posibilidad quizás es que Pablo escapó durante su primera visita a Damasco, después de su conversión, y debido a que los fariseos estaban muy contrariados por su deserción, quizás huyó a Arabia para dar tiempo a que se calmaran los líderes religiosos, así como también para tener un tiempo a solas con Dios. Sin importar cuál sea, hermanos, exactamente la teoría correcta, hubo un periodo de al menos 3 años entre la conversión de Pablo y su viaje a Jerusalén, como dice el capítulo 9 del 3 al 6, el capítulo 9 versículo 26. Así que, hermanos, versículos 26 y 27 del capítulo 9 nos muestra, ¿verdad?, que es difícil, y sabemos esto, que cambia la reputación de una persona. Y la de Pablo, ¿verdad?, era terrible entre los cristianos, pero Bernabé, uno de los judíos convertidos, que es mencionado en el capítulo 4:36, vino a ser el puente entre Pablo y los apóstoles. Los nuevos cristianos, sobre todo los que tenían ciertas manchas en su vida pasada, necesitaban auspiciadores, personas que los acompañen, animen, enseñen y presenten a otros cristianos. Así que vamos a procurar, hermanos, nosotros parecernos a sí mismos a Bernabé para beneficio, hermanos, de los nuevos creyentes. Gálatas 1 18 al 19 nos dice que Pablo estuvo en Jerusalén 15 días y que luego se reunió solo con Pedro y Jacobo. En el capítulo 9 del 29 al 30 vemos que en este corto párrafo hay dos características de Pablo. Como los nuevos creyentes en Cristo, tuvo denuedo y causó controversia. Estas cosas distinguirían su ministerio por el resto de su vida. Los griegos mencionados hablaban el idioma de los judíos. El capítulo 9:30, la visita de Pablo a Tarso ayudó a calmar conflictos con los judíos y le permitió probar su dedicación. Después de que Pablo, el más celoso perseguidor, se convirtiera a la iglesia, disfrutó de un breve tiempo de relativa paz. Cuando dice hermanos, se refiere a la comunidad cristiana, miembros de la familia de Dios. Por eso es que en el día de hoy, hermanos, decimos hermano Juan, hermano Lucas, ¿verdad? Hermana Lucía, hermana Norma, hermana Luisa, y consecutivamente. Cuando se menciona Jope, en el capítulo 9:36, pues Jope era una ciudad portuaria, ¿verdad? Tenían ahí lo que era el puerto y de ahí es que zarpaban, ¿verdad? Los barcos, así que era importante. Estaba situada a 40 metros sobre el nivel del mar en la costa del Mediterráneo, y a este lugar llegó la madera del Líbano que se envió a Jerusalén y se usó también para lo que era la construcción del templo, como dice Segunda de Crónicas 2:16 y Esdras capítulo 3 versículo 7. El profeta Jonás zarpó del puerto de Jope en su desafortunado viaje, como dice Jonás capítulo 1 versículo 3. El capítulo 9 del 36 al 42 vemos que se menciona aquí a Dorcas. Causaba tremendo impacto en su comunidad porque abundaba en buenas obras y en limosnas, y hacía túnicas y vestidos. Cuando murió, la sala se llenó de la gente dolorida, personas a las que ayudó, y cuando resucitó, la noticia se esparció por el pueblo. Dios usa grandes predicadores como Pedro y Pablo, pero también usa personas que tienen dones de humanidad, como lo fue Dorcas. Antes de desear tener otros dones, haga un buen uso de los dones, hermanos, que Dios le ha dado a usted para la gloria y la honra de su nombre. Capítulo 9:43, vemos que en Jope, Pedro se hospedó en el hogar de Simón, un curtidor, y los curtidores hacían el cuero de la piel de animales. Es significativo que Pedro se alojara en casa de Simón debido a que el trabajo de curtidor involucra contacto con animales muertos, y la ley judía, hermanos, consideraba esto una tarea que lo veía de una manera como si fuera algo inmundo. Pedro comenzó a romper sus prejuicios en contra de la gente y de las costumbres que no se adherían a las tradiciones religiosas judías. Es bien importante, ¿verdad?, entender lo que eran las leyes, cómo habían sido establecidas, lo que eran los mandamientos, cómo habían sido establecidos, los reglamentos más que le siguieron añadiendo, añadiendo, añadiendo,
cómo era el día de reposo y entender, hermanos, el plan divino sobre Dios, sobre todo, que no era, ¿verdad?, legalismo, sino una obediencia humilde y honesta de corazón hacia Él. Amado Dios, gracias, Padre, por tu palabra, por tu dirección, por siempre estar dispuesto a guiarnos. Perdónanos, Padre, por nuestras faltas. Guíanos y ayúdanos, Padre, a través de tu Espíritu Santo, Señor, a poder discernir el camino que debemos de seguir, las palabras que debemos de compartir. Padre, y que nuestras vidas se conviertan en testimonios vivos donde quiera que vayamos. Para la honra tuya pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.